Bien, entonces veíamos al final de la clase pasada, pues el tema de la saturación. Decíamos que, dado que el amplificador operacional, pues tenemos que ponerle una alimentación negativa y una alimentación positiva, pues eso nos crea como unos límites, de manera tal que pues el voltaje de salida nunca puede estar por fuera de esos límites, ¿no? Es como si estuviera yo acotando aquí el voltaje de salida, entonces a esos límites porque yo le pongo una alimentación. Además, por defectos de fábrica, por más de que yo ponga, por ejemplo, 9 voltios o 6 voltios como este ejemplo, o 9, digamos, que yo le pusiera 9 voltios o 7, 8, lo que sea, ¿no? Pues no va a salir exactamente ese voltaje tampoco, como voltaje máximo, porque por defectos de fabricación, pues uno tiene un voltaje efectivo a la salida que es mucho menor. Entonces, digamos que ese voltaje de saturación que uno puede tener, en general va a ser el voltaje de alimentación que yo ponga, menos, le tengo que restar un parámetro, que lo vamos a llamar un delta de saturación, que es un parámetro que me da el fabricante, ¿sí? El fabricante me dice, mire, para este modelo que usted compró, en la ficha técnica me lo dirán, el delta de saturación es, por ejemplo, de 0.5 voltios. De manera que si yo, por ejemplo, alimento con una pila de 9 voltios, ¿no? Supongamos que la pila está nueva, que está perfectamente cargada, pues le tengo que restar esos 0.5, ¿no? Entonces le resto los 0.5 que me diga el fabricante, y entonces realmente el voltaje máximo, en este caso de saturación positiva, pues sería entonces 8.5 voltios, ¿no? Y eso es lo máximo que puede salir. No puedo tener una salida mayor a eso, ¿no? Entonces, digamos que, sí, alguien levantó la mano. Hola, profe, buenos días. Sí, hola, Profe, una dígame. preguntita con respecto a veces ese voltaje sería un valor arbitrario o qué valor se pone ahí, cómo se sabe que se El debe poner. voltaje de alimentación, recuerda que vimos en una de las clases la ficha técnica de uno de los amplificadores y nos decían, mire, este amplificador se puede alimentar, por ejemplo, entre 5 voltios y, por ejemplo, 30 voltios, ¿no? Entonces quiere decir que hay un rango de voltaje de alimentación positivo y también hay un rango para la alimentación negativa que lo da el fabricante. El fabricante le dice, no, mire, usted puede alimentar entre 2.5 voltios, por ejemplo, mínimo, hasta 30 o 36 voltios, ¿no? Entonces uno escoge. Algunos le dirán, mire, esto se puede alimentar con alimentación positiva y negativa. Entonces, por ejemplo, puede que haya algunos modelos donde la alimentación que llamamos aquí negativa realmente sea simplemente cero y solo se puede alimentar entre 0 y 5, entre 0 y 10, 0 y 20, 0 y 30. Algunos se podrán alimentar, por ejemplo, ya no entre 0 y 30, sino entre 15 y menos 15. De todos modos hay como una diferencia de 30 voltios entre los extremos, ¿no? Pero eso lo dice el fabricante, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que uno escogería la alimentación en función de qué tan grande uno quiere que sea la señal. Si yo quiero una señal de salida grande, pues tengo que poner una alimentación grande, por ejemplo, 9 voltios, ¿sí? Alimentar con pila de 9 voltios. Si yo quiero señales más pequeñas del orden de 1 voltio, pues entonces puedo alimentar con pilas de 1.5 voltios, ¿no? Si la ficha técnica, digamos, nos dice que se puede hacer y que es suficiente para que funcione, puede que no funcione, y por lo menos le tengo que poner 3 voltios, ¿no? Entonces tengo que poner 2 pilitas de 1.5 voltios. Pero eso lo dirá el fabricante. Entonces el fabricante me dice cuáles son los voltajes mínimos y máximos que puedo poner
Y además, ¿cuál es el voltaje de saturación que voy a tener? Y eso es para el voltaje de saturación positiva. Quiere decir entonces que yo voy a tener, digamos, una alimentación, aquí lo voy a exagerar un poco el rango, pero yo voy a poner mi alimentación. Entonces yo digo, aquí tengo la alimentación positiva, por acá va a tener mi alimentación negativa, y como el fabricante me dice cuál es el delta, entonces yo aquí tendría como un delta para la saturación negativa, y por acá, digamos que voy a tener un delta para la saturación positiva. ¿No está? O sea que, finalmente, la salida queda acotada por este par de valores, que son lo que vamos a llamar entonces el voltaje. El voltaje de saturación positiva, y aquí abajo el voltaje de saturación negativa. ¿Sí? Y la salida queda acotada por esos valores, ¿no? No puede estar por fuera de ese rango. ¿Sí? O sea que Vout, por ejemplo, aquí en esta configuración yo tengo un seguidor, ¿no? Como es un seguidor, pues yo espero que la salida sea igual a la entrada. La entrada es la curva roja, ¿no? Eso es 20. Yo esperaría que la salida sea igual. Pero como tengo una saturación, pues entonces va a haber zonas donde la salida quería ser más grande, ¿no? Son las partes rojas que se ven ahí. La salida quiere ser más grande, pero pues no se puede, pues porque tengo una saturación. Entonces, pues lo va a recortar, ¿no? Y cuando recorta la señal, pues se pierde el comportamiento lineal de la fórmula, ¿no? Yo tengo unas fórmulas que hemos calculado para el inversor, el no inversor, el seguidor, todos, ¿no? Los sumadores. Pues esas fórmulas dejan de operar porque queda saturado, ¿sí? Ese va a ser el efecto de la saturación. Entonces uno puede decir, pues yo sé que si se va a saturar, pues le voy a poner una alimentación más grande. Entonces, si le pongo una alimentación más grande, cuando le reste el delta de saturación, que marqué ahí en negro, pues entonces esos umbrales, esas cotas que estoy poniendo máxima y mínima, estarían por fuera de la señal que va a salir y entonces no habría problema, no se saturaría, ¿no? Entonces, efectivamente, pues yo ahí puedo decir, por ejemplo, voy a subir el voltaje de alimentación positiva. Entonces subo el VCC, fíjense, ¿sí? Ahí lo subí a 20 voltios, como lo subo a 20 voltios y le resto el delta de saturación, pues entonces ya mi señal positiva sale sin problema. La negativa, como tengo una saturación de menos 6 voltios, pues quiere decir que aún estoy teniendo saturación, ¿no? Entonces también, si quiero, pues aumento el voltaje de alimentación negativa para que al restarle el delta de saturación negativa, pues me dé un voltaje de saturación más grande negativo y entonces pues no tenga saturación, ¿sí? Entonces eso va a depender de las pilas que yo ponga, de la alimentación que yo le ponga y de cuál es el delta de saturación que me indique el fabricante. Entonces recuerden que va a ser diferente el positivo y el negativo, ¿de acuerdo? Tengo dos opciones ahí. Delta de saturación positivo, delta de saturación negativo, que me da el fabricante, y otras dos opciones que son voltaje de alimentación positivo, aquí me faltó ponerle VCC más, ¿no? El voltaje de alimentación positivo y el voltaje de alimentación negativo. Eso lo decido yo, pero lo decido yo en función del rango que me permita obviamente el fabricante. Entonces, de todos modos, siempre tengo que estar pendiente de esos dos parámetros en la ficha técnica del amplificador.
porque esto ya son cosas que van a pasar en la vida real, ¿no? Ya cuando ustedes tengan un amplificador y lo pongan y quieran hacer cosas, pues se van a enfrentar a este tipo de problemas, ¿no? Entonces, pues ahí es cuando uno, pues, tiene que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Bueno, bien. Entonces, nuevamente, pues podemos tener saturación positiva y negativa. Si, por ejemplo, mi alimentación es grande, ¿no? Yo la dejé ahí a 21 voltios y le resto un voltio de delta de saturación, me queda una saturación en 20 menos 20 voltios, ¿no? Y mi señal es pequeña, está en 10 voltios, pues puede salir hasta 20, no hay ningún problema, ¿no? O supongamos que mi alimentación esté en 15 voltios y menos 16. ¿Sí? Entonces, pues no mi alimentación, sino mi saturación. Está en 15 menos 16 porque ya el voltaje de alimentación le resté el delta y me quedó en 15 menos 16, ¿no? Entonces, pues ahí mi señal sale, ¿sí? Pero, si en un momento dado, por ejemplo, yo tengo un offset, ¿no? Si la señal se sube por algún efecto de offset, pues fíjense que se va a saturar, ¿no? Entonces, se puede saturar de todos modos, tanto positivo como negativo, ¿no? Entonces, fíjense que es una combinación de muchas cosas. Va a depender de cuál es la alimentación que yo ponga y del delta de saturación, lo cual me define un voltaje de saturación, pero también va a depender del tamaño de la entrada, ¿no? Porque si la entrada es grande o así la entrada no sea muy grande, pero tiene un offset que puede hacer que se salga de los límites de saturación, pues entonces se va a saturar, ¿sí? Y, por ejemplo, cuando tenemos un inversor, ¿no? Yo tengo aquí un inversor, ahí le pongo la saturación, fíjense que ahí ya inmediatamente queda saturado, ¿no? Entonces, la señal de entrada no era muy grande, son 4 voltios, ¿no? Comparado con lo que estaba haciendo ahora, que estaba, digamos, en 9 o en 10, pues es más pequeña, uno diría, y tengo 20 menos 20 voltios, ¿sí? Pero resulta que, en este caso, como aparte de la señal de entrada, tengo una ganancia de lazo cerrado, que es menos RF sobre R1, pues si RF y R1 son grandes, pues la señal se satura. Fíjense que si le pongo demasiada ganancia, aquí amplifico por 5, por 30, si amplifico por 200, pues fíjense que la señal de salida prácticamente todo el tiempo está saturada. Solamente hay unos pequeños rangos acá, donde esa recta azul que se ve subiendo y bajando, realmente no es una recta, sino es un pedazo de una onda senoidal. ¿Sí? Pero muy pequeñito, ¿no? Un instante de tiempo muy corto con una amplitud muy grande, entonces parece que fuera una recta. Pero ese es el único lado donde se está comportando efectivamente la salida como menos RF sobre R1 por 20, ¿no? En esa pequeña ventana de tiempo, él se comporta como un inversor. De resto, la salida, ¿cuánto vale? Pues aquí vale voltaje de saturación positiva. Por acá vale voltaje de saturación negativa. Aquí vuelve a valer voltaje de saturación positiva. Entonces, como tengo una señal AC ahí que varía en el tiempo, pues a medida que cambia el tiempo y que cambia la señal de entrada, y la señal de entrada empieza a crecer, y con que crezca un poquitín, pues se va a saturar porque tengo una ganancia muy grande, ¿no? Si yo disminuyo la ganancia, entonces, fíjense que ya no se satura y esa ventana en la cual él no está saturado es más grande, ¿no? Ya esa ventana pues tiene este tamaño, ¿no? Porque en esa ventana ahí de tiempo, digamos, él no está saturado. Y entonces eso, que también parece una recta con una cierta pendiente, no es una recta. Sigue siendo una curva senoidal
que sería pues 4 voltios por el coseno de 2pi por 17 Hz, ¿no? Multiplicado por la ganancia que es menos RF sobre R1, ¿no? Entonces, es una fórmula lineal, ¿listo? La relación entrada-salida pues tiene ese comportamiento, ¿listo? De manera que va a depender, por ejemplo, de cuánto valga Bain, ¿no? Y de ahora en adelante, por ejemplo, entonces en los casos de saturación, pues lo típico es decir, bueno, ¿cuánto vale el voltaje de salida como función de Bain, ¿no? Dígame cuánto vale la entrada, yo le digo cuánto vale la salida, es lo que siempre nos ha interesado, ¿no? Pero ahora pues hay que tener en cuenta que como voy a tener efectos de saturación, fíjense que yo tengo 3 salidas posibles, ¿no? La de arriba, ¿no? Cuando se satura aquí positivo, entonces yo digo la salida puede ser voltaje de saturación positivo, ¿no? Lo que quiera que sea, voltaje BCC menos el delta de saturación, o puede ser aquí cuando está por abajo, recortada por abajo, que es el voltaje de saturación negativa, ¿no? Y ahí ya no es lineal, ¿no? Independientemente de lo que valga Bain en ese rango. Bain, fíjense que aquí está variando, ¿no? Yo tengo aquí un Bain, aquí, que está variando en el tiempo, pero la salida siempre es la misma, ¿no? Por eso ya no es una función, ¿no? Se vuelve independiente en ese momento, porque está saturado. Y la otra alternativa es que no esté saturado y que efectivamente sea lo que me dice la fórmula. Entonces, digamos que lo que me diga la fórmula lo va a llamar el voltaje de salida esperado, ¿sí? O sea que esta fórmula que yo tengo por acá la va a llamar voltaje de salida esperado. Yo esperaría que salga eso, ¿no? Eso es lo que yo espero que salga, pero finalmente puede que salga, puede que no salga, porque si está saturado, pues no sale, ¿no? Entonces resulta que cuando uno tiene un amplificador y que aunque sea un modelo ideal, y hemos dicho, pues el modelo ideal, dije yo textualmente en la clase pasada, el modelo ideal aguanta todo, ¿no? Es más, las diferencias entre el modelo ideal y el modelo real en cuanto a la forma de las señales y sus amplitudes, cuando no tengo en cuenta efectos, digamos, de frecuencia, pues son prácticamente iguales a, como dice allá arriba, a 0.99995, ¿no? Una señal de otra, ¿no? Por ciento, 99.995%, entonces uno dice, no, pues son prácticamente iguales, ¿sí? Pero, como siempre le va a tener que poner alimentación a un amplificador, si no, no funciona, si no le ponen pilas a eso, en VCC más y VCC menos, no funciona, no hace nada, ¿no? Entonces, una vez que yo le ponga las pilas, ese efecto tengo que tenerlo en cuenta siempre, nunca lo puedo obviar, ¿no? Yo me puedo hacer loco con otras cosas, otros parámetros de esos 50 parámetros que damos en la ficha técnica y no tomarlos en cuenta, ¿no? Solo me quedo con resistencia de entrada, resistencia de salida, ganancia de lazo abierto, y son los 3 parámetros, digamos, básicos, ¿no? Y pues me funciona bien para darme cuenta qué pasa. Pero la saturación sí no la puedo obviar nunca, tengo que tenerla siempre en cuenta. Entonces, eso nos va a definir algo que llamamos las regiones de operación de un amplificador. Cuando el amplificador se satura, si el amplificador está saturado, la salida es el voltaje de saturación positiva, vamos a decir que él está operando en región de saturación, obviamente positiva. Entonces vamos a definir como unas regiones, ¿no? Si el amplificador, digamos, se satura de forma negativa, entonces diríamos que él está operando en ese instante de tiempo y eso pues va a depender de cada instante de tiempo porque como Bain depende del tiempo,
pues va a depender de en qué momento del tiempo me encuentre para Bein y en función de ese valor de Bein, pues cuánto vale Bout. Entonces yo diría que está en región de saturación negativa. Y de lo contrario, si no está en región de saturación positiva o negativa, estoy en esas ventanitas rojas que marqué antes, ¿no? En mis ventanas, pequeña o grande, que es cuando la salida es lo que me diga la forma, ¿no? La fórmula. O sea, lo que yo espero que salga, ¿no? A mí, digamos, no me conviene, no me gusta que se sature, porque si se satura, pues se deforma la señal, ¿no? Entonces, yo con una señal saturada de esta manera, pues yo no puedo saber que la entrada era una onda senoidal, ¿no? Yo estoy agrandando la señal porque no la puedo ver y entonces la agrando para poderla ver. Y si lo que veo es una onda cuadrada, pues digo, pues entró una onda cuadrada y mentira, era una onda senoidal, ¿no? Entonces, eso, cuando, digamos, no está saturado, ni positivo ni negativo, sino que lo que sale es lo que dice la fórmula, lo vamos a llamar la región activa. Es como una región activa o lineal, donde definitivamente, pues, el comportamiento es el esperado de acuerdo a la fórmula que yo tenga de relación de entrada-salida y la ganancia del lazo cerrado que yo tenga. ¿Listo? Entonces, eso lo llamamos región activa. Y entonces, por eso, pues yo acostumbro a ese Vout que está ahí, llamarlo voltaje esperado, lo que yo espero que salga en la región activa. Entonces, es el Vout de la región activa. ¿Listo? Eso es lo que yo espero que salga cuando está en región activa. O sea, es una fórmula. ¿Cuál fórmula? Pues todas las fórmulas que vimos antes para el seguidor, para el no inversor, para el inversor, para el sumador, para el restador, ¿no? Cualquiera de esas, pues esa es la salida de región activa. Y es la salida que se daría si no hay saturación para un amplificador que tiene entonces una realimentación negativa, ¿no? Para que todas esas fórmulas aparezcan, yo necesito tener una realimentación negativa, ¿recuerdan? Si no hay realimentación negativa, ¿qué pasa? Pues que el amplificador siempre está saturado, ¿no? Siempre que no haya realimentación negativa, él está saturado. Y como está saturado, pues nunca habrá región activa porque o está saturado positivo o está saturado negativo, ¿sí? No hay más posibilidades a que se sature negativo o que se sature positivo, ¿no? Entonces, en ese caso, si yo estoy con un comparador, pues entonces, como decía antes, esta opción no aplica porque nunca va a estar en región activa dado que no hay realimentación negativa. Entonces, resumiendo, pues ahí vemos que hay varias formas en las cuales un amplificador puede estar saturado. Y la primera, pues sería esta, ¿no? Que acabo de mencionar. Si no tiene realimentación negativa, siempre va a estar saturado y siempre va a estar la salida como una señal binaria, ceros o unos, prendido o apagado, ¿no? Saturado positivo o saturado negativo. No hay otra manera, no hay otra posibilidad, ¿no? Entonces, ese es el primer caso en que voy a decir que un amplificador está saturado y es porque no hay realimentación negativa, que es práctico únicamente cuando yo quiero hacer un comparador. Porque cuando quiero hacer un comparador, pues justamente eso es lo que necesito, que se vuelva binario, ¿no? Y que no tome valores intermedios, sino solo los extremos, el 0 y el 1, prendido y apagado. ¿Listo? Entonces, esa es una posibilidad. La otra posibilidad, pues ya es que, digamos, yo puedo tener efectivamente, como tengo realimentación negativa, pues sí podría estar en un momento dado con saturación positiva negativa y además, obviamente, mi región activa. ¿Mm? Pero entonces, ya puedo tener esa opción, pero ya vemos en la gráfica del tiempo que en algunos instantes de tiempo
se va a saturar, ¿no? Y decíamos, pues él se va a saturar porque en algunos momentos del tiempo, pues ocurre que la ganancia puede ser tan grande que hace que el amplificador se sature, porque querría salir una señal muy grande y como no puede salir grande, pues se satura, ¿no? Entonces puede ser también que se sature o porque la ganancia es muy grande o aunque la ganancia no sea muy grande, y ahí no se saturaría porque no tiene mucha ganancia, pues si la amplitud de la señal en un momento dado crece, ya sea porque la amplitud en sí misma de la señal crece o porque se le suma un offset y entonces también se satura, ¿no? Entonces, pues, esa es otra alternativa, ¿no? Entonces, o porque las señales de entrada, digamos, el componente DC y AC de la señal es grande y por más de que la ganancia no sea muy grande, pues esa multiplicación de ganancia de lazo cerrado por Bain hace que se vuelva una señal más grande y esté por encima del voltaje de saturación, ¿no? O puede ser, digamos, como está acá, que él no está saturado, ¿no? Entonces yo ajusté bien la ganancia, está en 12, ¿sí? Porque es RF sobre R1, entonces pues está en 12 y la entrada está en 1 voltio, pues la salida está en 12 voltios y mi alimentación está por encima de 20 voltios, entonces pues no se va a saturar, ¿no? Pero después de 4 días de que eso esté operando, pues estas pilas se van descargando y una vez que se descargan las pilas y se descargan ambas, pues también se satura, ¿no? O sea que en este caso ya no es porque RF era muy grande o Bain era muy grande o porque no había realimentación negativa, sino porque las pilas se descargaron. Entonces ahora el nuevo valor de voltaje de saturación que tengo pues se disminuye y entonces pues se va a saturar obviamente, ¿no? Entonces pues fíjense que hay demasiados factores que hacen que eso se pueda saturar, ¿no? Bien, entonces digamos que ese es el concepto de la saturación. Veamos cómo hacer cálculos ahora teniendo en cuenta pues que podemos tener saturación en nuestros amplificadores, ¿de acuerdo? Entonces voy a pasarme al PowerPoint. Mm, Entonces, aquí está. Entonces habíamos dicho, por ejemplo, si yo tengo un amplificador, en este caso del ejemplo que habíamos hecho con el modelo real, que era un inversor, yo decía, bueno, pues yo puedo reemplazar el amplificador por su modelo, ¿no? Perdón un momento. Dile a Emilia que no hable tan duro. Entonces, yo reemplazo, digamos, el amplificador por su modelo y decíamos, bueno, yo puedo calcular entonces el Vout del modelo real. ¿Sí? Entonces, ese Vout, que es el de la fórmula, el comportamiento lineal, porque fíjense que es lineal, ¿no? Finalmente, RF sobre R1 por el paréntesis cuadrado es una constante, ¿no? Una vez que yo reemplazo los valores, eso queda constante. Entonces, fíjense que tiene un comportamiento lineal, Vout en función de Bain, ¿no? Ya sea que yo utilice el modelo real o que utilice el modelo ideal o incluso el modelo de resistencias finitas, perdón, de ganancia finita con resistencias ideales, ¿no? Siempre tengo Vout como función de Bain, ¿no? El resto es una constante, que es la ganancia de lazo cerrado. Entonces, cuando yo vaya a trabajar con estos amplificadores y quiera tener en cuenta la saturación, este Vout que yo he calculado para el inversor, el no inversor, sumador, restador, todas esas fórmulas que hicimos con el modelo ideal, ¿no? Porque todas las hicimos para el modelo ideal, salvo esta, pues que la hicimos para el modelo real, pues eso me da una fórmula. Y esa fórmula es justamente la que yo llamo, lo que acabo de llamar hace un momento, pues el
Vout esperado de región activa. Entonces, cada una de estas fórmulas será lo que yo espero que salga cuando esté en la región activa. ¿Sí? Esas son mis fórmulas. Entonces, eso es lo que tengo que poner ahí en los corchetes de la salida que tenía hace un momento, en la mitad, ¿no? La formulita que me dé. Y entonces tengo esas tres posibles salidas. O se recorta por arriba, o se recorta por abajo, que sería región de saturación positiva o región de saturación negativa, o no se recorta, es la parte lineal y es lo que me diga la fórmula. ¿Sí? Y entonces escribo la fórmula. Entonces, a manera de ejemplo, digamos, bueno, yo quiero trabajar con este modelo, el modelo de resistencias ideales con afinito, que pues finalmente en los límites se convierte en esta salida esperada de región activa. Y yo quiero ver entonces cómo es Vout en función de B. Entonces dijimos, pues eso es bien sea el voltaje de saturación positiva, o sea, BCC menos el delta, o será el voltaje de saturación negativa, otra vez, BCC menos el delta, o será el voltaje de salida esperado en región activa. Entonces, por decir algo, digamos que a mí me dicen que BCC más es 10 voltios, que BCC menos es menos 20 voltios. ¿Sí? Yo miro la ficha técnica y yo veo que puedo poner esos valores, entonces pongo esos valores, pero adicionalmente el fabricante me dice, mire, el delta de saturación positiva es de 1 voltio y el delta de saturación negativa es de 2 voltios. ¿Listo? Entonces yo digo, bueno, a partir de eso, yo voy a calcular el delta de saturación, perdón, el voltaje de saturación positiva y el voltaje de saturación negativa. Entonces mi voltaje de saturación positiva, dijimos que era el BCC más menos el delta de saturación positiva, ¿no? Entonces, pues sería los 10 voltios menos, el fabricante me dijo 1 voltio, eso me da entonces 9 voltios. Lo que quiere decir entonces, voltaje de saturación positiva será 9 voltios. ¿Listo? Bien. Ahora calculo el voltaje de saturación negativa, que será el voltaje de alimentación negativa menos el delta de saturación negativa que me dé el fabricante. Entonces yo le puse ahí alimentación negativa menos 20 voltios. Bueno, aquí hay que tener en cuenta una cosa, todo depende de si el delta me lo dan como valor positivo o negativo, pues yo se lo sumo, se lo resto. Como aquí escribí 2 voltios, pues realmente lo que tengo que hacer es sumárselo, ¿no? En este caso, y entonces le sumo los 2 voltios y me daría menos 18 voltios. ¿Sí? O sea que el voltaje de saturación negativa queda aquí en menos 18 voltios y quiere decir que la salida queda acotada por ese rango. No puede estar por encima de 9 voltios y no puede estar por debajo de menos 18. ¿Sí? Porque a los menos 20 le quité esos 2 y entonces quedó en menos 18. Entonces quedó más pequeño el rango. ¿Sí? Entonces, como les decía,
puede que el fabricante les diga que el delta de saturación negativa es menos 2 voltios. ¿Sí? Entonces, en ese caso se lo restan. Si les dice que es 2 voltios, como yo anoté acá, pues entonces se lo suman. Lo importante es que finalmente en valor absoluto quede más pequeño, ¿no? Ya va a depender de cómo cada fabricante pues lo reporte, ¿no? Pero pues lo que hay que tener en cuenta no es saberse una fórmula de memoria, sino es ver el concepto, es que el valor absoluto y el rango es más pequeño. Entonces uno mira pues cómo hace para que el rango sea más pequeño. Listo. Otra cosa importante acá, súper importante. Yo no estoy obligado a poner la alimentación positiva y negativa igual. Fíjense que yo le puse 10 voltios y menos 20 voltios, ¿no? Si ustedes se fijan en el libro de Di Carlo, por ejemplo, en muchos de los ejercicios, ejemplos y problemas que hay al final del capítulo, les dicen la alimentación es de 9 voltios, punto. Entonces uno tiene que asumir que el voltaje de alimentación positiva y el voltaje de alimentación negativa son ambos 9 y menos 9, ¿sí? Que son simétricos al mismo valor. Pero eso no es del todo necesario, ¿no? Puede ser diferente, o sea, es como uno quiera, siempre y cuando esté en el rango que diga el fabricante, es como uno quiera, ¿no? Entonces, por eso yo en los ejemplos siempre los diferencio, no le pongo el mismo valor, sino valores diferentes para recordar que puede ser distinto, no tiene que ser igual, ¿listo? Incluso a veces uno pone alimentación negativa en 0 y alimentación positiva en 10 o en 20, por ejemplo, porque yo de antemano sé que mi salida siempre va a ser positiva, entonces como no tengo en mi salida valores negativos, pues no necesito alimentación negativa y me ahorro una pila ahí adicional, ¿no? Entonces, pues es una ventaja, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, el delta de saturación, positivo o negativo, tampoco tiene que ser igual. Y si uno mira las fichas técnicas de los amplificadores, en general no es igual. No es simétrico tampoco. Uno puede ser 1 voltio y el otro puede ser 0.5 voltios, ¿no? O 0.5 y 0.25, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tiene que ser simétricos, pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, por eso en los ejemplos también yo lo pongo diferente. Nuevamente, en el libro de Di Carlo, si miran los ejemplos, pues ahí en últimas asumen que el delta de saturación es 0, y entonces en los enunciados siempre le dicen a uno voltaje de alimentación, dice el amplificador está alimentado con 9 voltios. Y entonces eso querría decir que alimentación positiva y negativa es 9 voltios y que la saturación siguen siendo los mismos 9 voltios, como si no hubiera un delta del fabricante, ¿sí? Pero eso es porque lo asumen así, ¿no? Fíjense que en mis simulaciones que he mostrado ahora yo nunca puse BCC más y el delta, sino que yo directamente puse el valor de voltaje de saturación, ¿no? Ese era el que yo ajustaba, no la alimentación, ¿no? Entonces todo depende de pues cómo uno quiera presentar el problema. Bueno. Entonces ya tenemos mis voltajes, o sea que la salida sale, digamos, cuando yo tenga en el tiempo la señal, por decir algo, pues el Vout, dijimos, o van a salir, no, eso no me quedaría escala, o saldrán, digamos, 9 voltios, o saldrán menos 18, o si no está saturado, estoy en voltaje de región activa, y entonces dependiendo de cómo sea la forma de la señal de entrada y lo multiplique por la ganancia del lazo abierto, pues será alguna cosa que esté por acá, no sé cómo, pero pues está dentro de ese rango, ¿no? Entonces hay esas tres posibilidades. Obviamente pues que depende del instante de tiempo, pues esas tres curvas que pinté ahí pues se corren en el tiempo, ¿no? Y se quedan separadas, ¿no? Pero pues hay esas tres posibilidades. Entonces, esto es lo que yo llamo voltaje de salida esperado en región activa. Es una fórmula que de acuerdo a lo que valga la entrada, pues da la salida, ¿no? No tiene que ser siempre una onda senoidal, ni mucho menos, ¿no? Pues la entrada es cualquier cosa, ¿no? Puede ser el electrocardiograma, ¿no? Entonces aquí pintaría un SG, TIN, y ahí lo pinto, ¿no? Bien. Entonces, en este caso, como lo que yo tengo es un amplificador
inversor con el modelo, yo usé el modelo de ganancia de lazo abierto a finita y resistencias ideales, o sea, R in infinito y R out 0, pues entonces esa fórmula que resulta en este caso es menos RF sobre R1 por 1 sobre 1 más 1 sobre A más RF sobre A por R1, si esa es la fórmula que yo calculé, multiplicado por 20, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los tres valores posibles que puedo tener. Digamos que esta fórmula correspondiera de alguna manera a esto, ¿sí? Porque en función de lo que valga la entrada, pues eso va tomando distintas formas ahí, en las cuales pues él no está saturado, ¿no? Si aquí yo veo, por ejemplo, esto que está como planito, no es porque sea saturado, es simplemente porque la entrada pues estaba así, entonces pues él cogió una entrada plana y la amplificó y eso es lo que sale, ¿no? Pero no está saturado porque no llegó a los 9 voltios, ¿no? Entonces ahí nunca se saturaría ni por arriba ni por abajo, ¿no? Entonces, esas son las tres salidas posibles. Ahora el problema es, yo dije, eso tiene que ser en función de Bein. Entonces la pregunta es, ¿y para qué valores de Bein estoy en cada uno de los tres casos? Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, entonces yo voy a decir que salen 9 voltios si estoy en región de saturación positiva, que salen menos 18 voltios si estoy en región de saturación negativa, y que sale esta fórmula de acá, la fórmula lineal, ¿no? Si estoy en región activa, ¿no? Entonces tengo esas tres posibilidades. Tengo esas tres salidas posibles en función de las tres regiones en las que puede estar, ¿no? Región de saturación positiva, región de saturación negativa o región activa, ¿no? Bueno, ahora la pregunta es, bueno, ¿y yo cómo sé cuánto estoy en cada una de esas regiones? Y cómo en función de Bain, porque eso va a ser función de Bain, en función de Bain, ¿cómo sé si estoy en esta región o en esta o en esta, ¿no? Entonces tengo que encontrar una relación entre Bain y la relación y la región en la cual me encuentro, ¿no? Entonces para eso vamos a ver esta gráfica, ¿no? En esta gráfica, para poder hacer esos cálculos, nos va a ayudar bastante. Yo tengo el modelo real del amplificador, representado con su resistencia de entrada, su resistencia de salida y la ganancia de lazo abierto. Entonces, ese es mi modelo real, ¿no? Y pues yo tengo entonces que la ganancia de lazo abierto, si recuerdan bien, pues es la relación entre Vout y el voltaje diferencial que aparece aquí entre V menos y V más, ¿no? Así hemos definido ese voltaje diferencial, que es el que multiplica pues la variable controladora de la fuente controlada que tengo a la salida del amplificador, ¿no? Entonces, yo voy a graficar Vout en función de BD. Y pues si el amplificador está así, digamos como es que tengo ahí, que no tiene realimentación ni nada, pues no hay corriente por R0, entonces Vout es directamente lo que diga la fuente. O sea que yo tengo que Vout es igual a A por BD. ¿Listo? O podría decir, bueno, no, supongamos que sí hay realimentación, pero que tengo una resistencia R out igual a 0, entonces de todos modos Vout es A por BD, ¿no? Entonces, si yo grafico esto, BD contra Vout,
Pues eso es simplemente la ecuación de una recta que pasa por cero. Entonces eso es esta recta, ¿no? La ecuación de esa recta pasa por cero y a medida que BD aumente por acá, pues él sigue aumentando por acá hasta infinito o por acá a menos infinito. ¿Sí? Entonces es la ecuación de una recta. Listo. Eso es lo que pasaría, ¿no? Y siempre eso está pasando en un amplificador. La salida siempre sería, digamos, en caso de que R0 es igual a 0, es A por BD. Solo que ya sabemos que cuando A tiende a infinito, pues por el efecto de la realimentación negativa que tengo acá, pues BD tiende a 0. O sea que cuando A tiende a ser muy grande, pues BD tiende a estar por acá cercano a 0, por el efecto de la realimentación, ¿no? Entonces, pues perfecto, él puede subir allá hasta un voltaje de infinito o un voltaje de menos infinito y pues ahí sigue creciendo por allá todo lo que quiera. A medida que BD se vuelve grande, pues Bout se vuelve grande, negativo. O si BD se vuelve grande positivo, pues Bout se vuelve grande positivo. No hay ningún problema. ¿Listo? Pero ¿qué ocurre? Que cuando yo tomo en cuenta la saturación y yo digo, existe un voltaje de saturación positivo y uno negativo, pues eso me fija unos límites acá de voltaje de saturación positiva y de voltaje de saturación negativa, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir que ahora, cuando BD viene creciendo acá, pues Bout viene creciendo, ¿no? Pero cuando B llega a un cierto punto, la fórmula le dice, quiero seguir creciendo por allá arriba, le dice, no señor, no se puede. No se puede porque usted no puede tener un voltaje de salida mayor que el voltaje de saturación. Y entonces este BD insistió, pues no, pues entonces lo pongo más grande, ¿no? Va a ver. Entonces lo ponemos más grande y él dice, pues de malas, se queda recortado, ¿no? Y usted puede seguir pataleando y creciendo todo lo que quiera por acá, usted queda saturado acá y nunca va a pasar de ese voltaje de saturación positivo. Y BD puede seguir creciendo ahí hasta infinito, eso explotará antes de que BD suba por encima de voltaje de saturación, no hay manera. Lo mismo por el lado negativo, ¿no? Él viene negativo creciendo por acá, pues entonces la salida viene por acá, él sigue creciendo por acá, pues la salida llega hasta este valor, pero cuando se pasa ese límite y quiere seguir por acá, y él quiere seguir aumentando por acá, pues eso no puede ocurrir, ¿no? Esto no pasa, y simplemente la salida queda saturada acá a voltaje de saturación negativa. Por eso es que decía antes Bout, finalmente Bout está acotado por ese par de valores de voltaje de saturación positiva y negativa, ¿sí? No hay manera de que salga algo diferente, ¿no? Ese es el efecto. Entonces, por eso es que aquí la curva se quiebra, ¿no? Viene subiendo por acá y voltea por acá. Si yo disminuyo los voltajes de entrada, pues BD seguramente va a disminuir, entonces él se devuelve por acá, baja por acá, luego se vuelve negativo. Por ejemplo, si tengo una onda AC, esas que veíamos que se recortaban las ondas AC en los picos, entonces lo que está haciendo es esto, en términos del tiempo, si pusiera una bolita de tiempo ahí, pues él está recorriendo es por acá, viene por acá, baja por acá, viene por acá, se devuelve, y eso es lo que está haciendo todo el tiempo, ¿no? Mi curva senoidal que se satura está haciendo esto, ¿sí? Todo el tiempo. Pero nunca puede estar por acá ni por acá, ¿no? Son los límites que le fija la saturación. Bien. Entonces, eso nos sirve para determinar cuál es el valor de BD que hace que se sature, ¿no? Fíjense que este valor que yo tengo acá, si yo me aproximo por esta curva, ¿no? El voltaje de salida, digamos, como esta es la pendiente de esto es A, ¿no? Esto tiene una pendiente que es A, pues quiere decir que este punto que me permite encontrar el valor de BD para el cual él se va a saturar, lo puedo calcular de la siguiente manera. Yo diría A
por el valor de BD para el cual tengo saturación positiva va a ser igual a voltaje de saturación positiva. ¿De acuerdo? Entonces ahí yo puedo decir, bueno, entonces el voltaje de BD para el cual se va a tener voltaje de saturación positiva, o sea, este valor de acá, B, el valor de BD para el cual tengo el límite de la saturación positiva, es simplemente lo que me diga el voltaje de saturación positiva sobre A. Y lo mismo para la negativa. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando BD sea mayor que este valor, o sea, por acá, yo estoy en región de saturación positiva, porque él obligatoriamente se satura. Entonces, en ese caso, yo tengo la condición de que estoy en región de saturación positiva. Y lo mismo para la negativa. Si BD es menor que este límite que voy a llamar voltaje BD de saturación negativa, BD de saturación negativa, pues es este punto que se daría o se calcularía como voltaje de saturación negativa sobre A. Y cuando eso pase, cuando BD esté o sea inferior a ese valor, pues entonces yo me encuentro en región de saturación negativa. Y si no estoy en ninguna de esas condiciones, o sea, si estoy en este rango entre BDS más y BDS menos, pues quiere decir que estoy en región activa. ¿Listo? O sea que, pues yo aquí veo claramente mis regiones, ¿no? Esta es mi región de saturación positiva, esta es mi región de saturación negativa y esta recta de acá sí es mi región activa. ¿Listo? Sobre las rectas es esa, ¿no? Con respecto a, digamos, a la forma de Beaut. Con respecto a BD, pues esta es mi región de saturación positiva. Aquí está mi región de saturación negativa, de aquí para allá, de aquí para allá. Y en este rango me encuentro en región activa. ¿Sí? Entonces, esos valores que acabo de calcular para encontrar esto y esto, me van a permitir encontrar una forma de decir cuándo estoy en cada una de las regiones. De manera que yo diría, pues entonces Vout va a ser igual a voltaje de saturación positiva, decíamos cuando esté en región de saturación positiva, pero decíamos, ¿y cómo sé que estoy en región de saturación positiva? Pues entonces cuando BD, perdón, sí, bueno, BD sea mayor que el voltaje de saturación positiva sobre A. Si el modelo que estoy utilizando pues es ese, ¿no? Valdrá voltaje de saturación negativa si estoy en región de saturación negativa, pero para saber si estoy en la región de saturación negativa, pues es cuando BD sea inferior al voltaje de saturación negativa sobre A. Y si no estoy en ninguna de las dos saturaciones, pues el Vout será el Vout esperado de la región activa, ¿no? O sea, lo que diga la fórmula, ¿no? Dependiendo de cómo yo esté conectando yo ahí las cosas en la configuración que yo quiera, pues tengo una fórmula distinta. Entonces, lo que diga la fórmula, y en este caso, pues estoy en región de, perdón,
Estoy en región activa. La región activa. ¿Y cómo sé que estoy en región activa? Pues entonces cuando BD sea inferior, ¿no? Entonces yo diría, pues entonces BD, dijimos por acá, inferior a este límite, o sea, BD menor al voltaje de saturación positiva sobre A, o aquí, voltaje de saturación negativa sobre A. Ahora, como escribir esa condición, pues se vuelve un poco largo y tedioso escribir ahí los dos límites, ¿no? Entonces, uno en general lo que escribe, por simplificar, es simplemente de lo contrario, ¿sí? Pues porque si no estoy por encima ni estoy por debajo, pues estoy en el centro. Entonces escribo simplemente de lo contrario y pues ya me ahorro ahí tener que escribir todo lo demás, ¿no? Bien. O sea que una vez que a mí me den cuál es la ganancia de lazo abierto y que yo conozca los voltajes de saturación positivo y negativo, pues yo podría escribir esas condiciones, pero pues quiere decir que tengo que calcular BD. Y no se olviden, pues recuerden que BD es B más menos B menos, ¿no? Lo que quiere decir que yo tendré que calcular B más y B menos en la configuración que yo tenga, hacer la resta y comparar contra eso. Y eso no va a ser nada fácil. Entonces, aquí hay otra manera sencilla de calcularlo. Entonces, en vez de poner esa condición, yo prefiero, cuando yo tengo un amplificador que tiene realimentación negativa y que yo sé que va a tener una fórmula de región activa, yo digo, bueno, pues el amplificador quiere seguir subiendo por esta línea, ¿no? A medida que BD aumente, o quiere seguir bajando por acá, ¿no? Y ahí en ese caso el Vout, si no está limitado, pues el Vout será el voltaje de salida esperado en región activa, ¿no? Pero cuando ese voltaje de salida esperado en región activa quiera ser más grande que el voltaje de saturación negativa, él se va a saturar positivo, ¿no? Entonces fíjense que esta condición yo la puedo cambiar por la siguiente condición. Cuando el voltaje esperado en región activa, que es una fórmula que yo ya calculé, sea mayor o quiera ser mayor que el voltaje de saturación negativa, ¿no? Y esta condición de acá la podría cambiar como voltaje de salida esperado en región activa, porque él quiere seguir siendo más grande, ¿no? Como el voltaje del pico de la onda cenoidal que quiere ser más grande, y pues el amplificador dice, no señor, no se puede, se va a saturar. Y entonces cuando él quiera ser más grande, perdón, aquí me equivoqué, positivo arriba, y voltaje, estar por debajo del voltaje de saturación negativa, pues él se va a saturar. Entonces uno puede cambiar esas condiciones por esas, que son más fáciles de calcular. ¿Por qué? Porque esta fórmula de la voltaje de región activa, yo siempre la tengo que calcular, ¿no? Entonces, dado que ya la calculé, pues es más fácil, como ya la tengo, escribirla y compararla contra esto o compararla contra esto, ¿no? Entonces, pues ahí tengo la respuesta directamente. Mientras que aquí yo tendré que calcular B más, calcular B menos, restarlos. Y si ya B out era difícil de calcular y B más y B menos nunca los calculé, si ahora los tengo que calcular, pues eso se complica, ¿no? Entonces, pues no va a ser nada fácil. Entonces, digamos que estas condiciones de acá son, digamos, más prácticas, ¿no? Dado que de todos modos esto siempre lo tengo que calcular. ¿Listo? Bueno. Entonces, veamos un ejemplo de aplicación de eso, ¿sí? Entonces, este es un amplificador. Voy a hacerlo, por ejemplo, y fíjense que aquí yo puedo decir, bueno, ese Vout en función de Bain, que es la ganancia del lazo cerrado, es cualquiera. O es la fórmula del menos RF sobre R1 por Bain, en el caso de este inversor, en el modelo ideal. O es esa fórmula gigantesca, en el caso del modelo real. O es ese paréntesis cuadrado, ¿no? Cualquiera de estos tres, perdón, me devuelvo, cualquiera de estos tres, ¿no? Entonces, cualquiera de estas tres fórmulas, esta o esta
o esta, ¿no? Esa es la que yo voy a comparar, porque eso es lo que tengo como voltaje esperado, esperado o esperado. Entonces, esto es lo que tengo que comparar para ver cuándo esto quiere ser mayor que el voltaje de saturación positiva o cuándo eso quiere ser menor que el voltaje de saturación negativa, o si es este de aquí abajo, cuando esto es mayor que el voltaje de saturación positiva o cuando esto quiere ser menor que el voltaje de saturación negativa, o este mismo acá cuando es mayor que el voltaje de saturación positiva y cuando es menor. ¿Sí? Si llevo la Solo una fórmula, pues duda. es... ¿sí? Dentro de la fórmula solo vamos a tener una incógnita, vamos a tener más de una. Eh, Bueno, una variable mm, que cambia. Bain, solo Bain, fíjese que recuerda que aquí yo quiero calcular Bout en función de Bain. Entonces, lo que cambia ahí es Bain, Bain y Bain, ¿no? Todo lo demás es una constante, ¿no? Es, por ejemplo, en mi simulación, recuerda que me da 0.99986 o 987 o 9995. Es eso, ¿no? Una vez que yo reemplazo los valores RF, R0, ROUT, eso da un número, ¿no? Que es la ganancia del lazo cerrado, ¿no? Entonces, sin importar cuál modelo yo haya utilizado, yo tengo mi ganancia del lazo cerrado por Bain, eso es Bout, ¿sí? Que es justamente lo que tengo acá. Yo digo, Bout es la ganancia del lazo cerrado por Bain, ¿no? Esta ganancia del lazo cerrado es justamente eso que estaba mostrando acá, que es cualquiera de esos tres, de esas tres fórmulas, ¿no? Perdón, borro esto aquí, ya hay mucho. ¿Sí? Entonces, esa ganancia de lazo cerrado, como decía, es una fórmula o es un número, si yo la calculé, pero la ganancia de lazo cerrado es esto o es esto por el paréntesis cuadrado acá o esto por el paréntesis. Entonces siempre queda la ganancia de lazo cerrado por Bain, por Bain y por Bain. ¿Sí? Entonces cualquiera de los tres modelos que yo haya utilizado, eso me da una fórmula, que es lo que yo llamo el Bout esperado en región activa. Eso es lo que yo espero que salga si no se satura. Eso es lo que debe salir. Ganancia de lazo cerrado por Bain. ¿Listo? Entonces, decía, pues la salida es eso, ¿no? Puede ser esa. Obviamente, esto también siempre sería válido, ¿no? Digamos que si esta resistencia es cero, pues Bout también es esto, ¿no? O sea que Bout también tiene que ser A por BD, y es cuando uno se da cuenta que si la ganancia de lazo cerrado y el Bout tiene un cierto valor, pues A por BD también, y BD tiene un valor, y A por BD tiene que dar lo mismo, ¿no? Pero pues eso es como decía antes, o me voy por el camino de analizar BD, o me voy por el camino de analizar Bout directamente con respecto al modelo esperado. Entonces, yo digo, bueno, ¿cuál es el voltaje esperado de este amplificador, suponiendo que sea ideal? Voy a hacer el caso sencillo, el modelo ideal. Entonces, en el modelo ideal, sí, porque es el que estoy usando, y pues incluso el modelo ideal se satura, ¿no? ¿Cuánto vale Bout? Pues Bout en función de Bain es menos RF sobre R1 por Bain, ¿sí? Pues escogí el sencillo para no tener que escribir esos paréntesis cuadrados gigantescos, pues porque si no, nunca termino la clase. Entonces, digamos que vamos a hacerlo con ese. ¿Listo? Entonces, ese es. Ese es el Bout esperado. Pero, nosotros dijimos, bueno, la salida tiene que ser entonces, tiene tres posibilidades, dado que ya sabemos que él se puede saturar, porque me dicen, mire, voltaje de saturación positiva es 8 voltios y voltaje de saturación negativa es menos 5 voltios, ¿no? Entonces, dado que me dieron la información y que ya sé que él se va a saturar, pues yo digo, no, pues entonces Bout en función de Bain tiene tres posibilidades. O vale voltaje de saturación positivo,
que en el caso de este ejemplo, pues me dijeron que era 8 voltios, quedó como si fuera un 80, 8 voltios, o vale voltaje de saturación negativa, que en este caso está en menos 5 voltios para efectos del ejemplo, y si no está saturado positivo o negativo, pues está en región activa. Entonces es el voltaje esperado de región activa, que para esta configuración que tengo con el modelo ideal, pues eso vale entonces menos RF sobre R1 por lo que quiera que valga Bain en ese momento, ¿no? Pero fíjense que aquí Vout depende de Bain, ¿no? Es una función de Bain. Mientras que arriba pues queda saturado, queda constante. En ese momento en que esté saturado no es función, no es lineal. ¿Listo? Bien. Sin embargo, yo sé cuánto valen las salidas, pero no sé cómo pintar esa salida porque no sé en qué momento eso va a pasar. Entonces ahí es cuando tengo que decir, bueno, eso va a pasar, cada una de esas cosas va a ocurrir cuando esté en región de saturación positiva o esté en región de saturación negativa o esté en región activa, ¿sí? Pero eso tampoco me dice mucho, pues, porque todavía no sé cuándo está en cada una de esas regiones, ¿no? Si me dicen ya está en región de saturación negativa, yo digo, pues la salida vale menos 5, ¿no? De hecho, en el programa de las simulaciones que les he mostrado, cada vez que yo voy a pintar un píxel de la salida, yo calculo y digo, bueno, estoy en región de saturación positiva, negativa o activa. Y eso en el programa es un case, ¿no? Son 3 casos, o un if tal, y si no, pues lo otro, ¿no? Entonces yo miro, estoy en región de saturación positiva, sí, entonces pinto 8 voltios, ¿no? No, estoy en región de saturación negativa, entonces pinto menos 5, no, estoy en región activa, entonces digo, ¿cuánto vale Bain? 2 voltios, digo, entonces hago 2 voltios por RF sobre R1, multiplico por menos 1, y eso es lo que pinto a la salida, ¿sí? Así tiene que funcionar. Y Pero pensar que esto es un entonces, gas comprimido. eh, ahora la pregunta es, bueno, ¿cuándo estoy en cada una de esas regiones, no? Entonces ahí es cuando decimos, bueno, pues la fácil es decir, bueno, cuando voltaje esperado en región activa, o sea, la fórmula, ¿no? Esta fórmula, cuando eso quiere ser mayor que el voltaje de saturación positiva y aquí cuando el voltaje esperado en región activa quiere ser menor que el voltaje de saturación negativa. Y como no puede seguir creciendo más por fuera de esos límites de saturación positiva y negativa, pues se satura positivo y negativo. Y decía, para no escribir todos los límites completos del otro, pues simplemente decíamos, de lo contrario, pues estaré en región activa. Todavía no lo tengo en función de Bain, entonces ahora tengo que hacer el último paso, que sería decir, bueno, vamos a ver cuándo estoy en región de saturación positiva, cuándo estoy en región de saturación negativa, y voy a aplicar ese par de fórmulas que escribí ahí, ¿no? Entonces yo digo, pues esto se cumple si voltaje esperado de región activa es mayor que el voltaje de saturación positiva, y este se cumple si el voltaje esperado en región activa es menor que el voltaje de saturación negativa. Recuerden que estos voltajes de saturación positiva y negativa pues o me los dan o pues yo lo calculo a partir de la alimentación que yo le vaya a poner y del delta de saturación que me dé el fabricante, ¿no? Y reemplazo por la fórmula, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el voltaje esperado en región activa? ¿No? Pues era la fórmula que me decía menos RF sobre R1 por Bain, entonces mayor al voltaje de saturación positiva. Entonces yo diría menos Bain mayor que R1 sobre RF
por el voltaje de saturación positiva, multiplico por menos 1, entonces me queda, cuando Vin sea menor a menos R1 sobre RF por el voltaje de saturación positiva, ¿no? Pues quiere decir que yo estaré en región de saturación positiva. Entonces, esa es realmente la condición final que tengo que poner para que me quede en función de Vin. Pero lo que tengo que escribir ahora es, esto va a pasar acá cuando Vin sea inferior a menos R1 sobre RF por el voltaje de saturación positiva. ¿Sí? Entonces, fíjense que como R1 y RF dependen de la configuración que yo tenga y es lo que le da la ganancia. Si la ganancia es muy grande, pues ya dijimos, se puede saturar. O la ganancia no es muy grande, pero el voltaje de saturación y la alimentación es pequeño, entonces también se puede saturar. Entonces, pues ahí empiezan a aparecer varias alternativas, ¿no? Ahora hago lo mismo para la saturación negativa. Entonces vuelvo y escribo la fórmula menos RF sobre R1 por Vin menor que el voltaje de saturación negativa menos Vin menor que R1 sobre RF por la saturación negativa, multiplico por menos 1 y cuando Vin quiera ser grande, ¿no? Un Vin grande de entrada, si tengo un Vin grande, entonces aquí esto me queda menos R1 sobre RF por voltaje de saturación negativa, ¿no? Entonces fíjense que el voltaje de saturación negativa es un valor negativo. Y como lo multiplico por menos RF sobre R1, pues menos por menos, pues nada más. Y es cuando Vin es grande positivo, ¿no? Cuando Vin quiere ser grande positivo, él se satura, pero se satura negativo ya sabemos porque es un inversor, ¿no? Por eso aparece el signo menos. Si no fuera un inversor, sino un no inversor, pues no sale el signo menos, sino habría, la fórmula sería 1 más RF sobre R1, ¿no? Entonces contra eso es que voy a comparar, ¿no? Pero el procedimiento pues va a ser exactamente el mismo. Entonces, ahí ya tengo la condición. Mire, cuando Vin quiera hacer o se vuelva más grande, Vin se vuelva más grande que menos R1 sobre RF por voltaje de saturación negativa, y ya sabemos que eso pues va a ser ese producto a un número positivo. Cuando sea grande positivo, él se satura negativo, ¿no? Pues nuevamente porque es un inversor. Y de lo contrario, si Vin no está en esos rangos, pues estará en unos valores intermedios donde no se satura y la salida es el voltaje esperado de la región activa, o sea, la fórmula que calculamos previamente, ¿sí? Entonces, para eso uno siempre empieza por calcular la fórmula, ¿no? Yo primero calculo la fórmula de lo que debería salir si no se saturara, y ya con eso, teniendo esa fórmula, pues entonces esa fórmula la voy a comparar contra la saturación positiva o contra la saturación negativa, ¿no? Es la forma fácil de hacerlo. Decía que la otra forma, que es muy complicada de hacer, sería calcular y decir que voy a estar en región de saturación positiva cuando BD sea mayor que el voltaje de saturación positiva sobre A, por ejemplo. O cuando BD sea menor que el voltaje de saturación negativa sobre A. Pero como BD es B más menos B menos, y arriba también, B más menos B menos, pues aparte de calcular B out, yo tendría que calcular B más y B menos, bajo el supuesto de que está saturado,
que no va a ser el mismo B más y B menos cuando no está saturado, y hacer la resta, y eso va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, digamos que esta forma que les mostré acá, pues es la forma más sencilla, ¿no? Dado que yo tengo que calcular siempre, pues, esta respuesta, pues una vez que la tengo, pues es más fácil comparar contra eso, porque todo es un trabajo que tenía que hacer y me evito tener que calcular B más y B menos, que no es fácil, como les digo, ¿no? Bien, entonces esa, digamos, sería la forma de trabajar y tener en cuenta la saturación en términos de Bain. ¿Sí? Porque ahí si yo, como yo ya tengo Bain, ¿no? En mis simulaciones, por ejemplo, en mi curva roja que era Bain, entonces yo conozco el valor de Bain y lo comparo contra eso, ¿no? El voltaje de saturación positiva o negativa, recuerden, hay unos controles y yo lo fijo. RF y R1 yo lo fijo. O sea que este cálculo, pues yo lo puedo hacer fácilmente, ¿no? Yo lo hago y es un valor que queda constante, digamos, mientras yo no cambie el voltaje o los controles de saturación positiva o de resistencias, pues eso es una constante. Pero Bain es lo que está cambiando en cada instante de tiempo. Entonces, en cada instante de tiempo yo lo comparo contra esa constante que tengo ahí y miro si es mayor o menor que eso y si se satura entonces positivo o negativo y si pinto 8 voltios, si pinto menos 5 o si pinto lo que diga la fórmula, ¿no? Bien. Entonces, ese es el caso en que los amplificadores pues tienen saturación con realimentación negativa. Y ya para terminar, yo tendría este caso en que, digamos, no hay realimentación negativa. Entonces, Vout, como una realimentación negativa, ya sabemos que siempre está saturado, porque la salida es A por BD. Y cualquier valor de BD que yo tenga acá, por más pequeñito que sea, hace que el amplificador se sature. Entonces solo tengo dos salidas posibles, voltaje de saturación positiva y voltaje de saturación negativa. Y aquí este que teníamos en la mitad, pues no aplica. No aplica porque no hay realimentación negativa y si no la hay, él siempre está saturado, ¿no? Perdón, me devuelvo un momento acá a esta curva. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de un amplificador ideal, la ganancia del lazo cerrado es infinita. Si la ganancia del lazo es infinita, quiere decir que eso se comporta de esta manera, ¿no? Es una pendiente acá infinita, ¿no? O sea, va a 90 grados. O sea que con un poquitico que se pase BD de cero, positivo o negativo, él automáticamente se satura, ¿sí? Porque además la fórmula sería cuando BD sea mayor que voltaje, saturación, positivo o negativo, ¿no? Sobre A, y como A es infinito, en el caso ideal, esto es cero. O sea que BD mayor que cero, BD menor que cero, se satura, ¿no? Entonces, siempre que yo tenga un amplificador que no tenga realimentación negativa, BD no va a ser cero, y como no va a ser cero, está saturado. Y la salida es A, que es infinito, por ejemplo, o así no sea infinito, sea 200.000. Si es 200.000 y le entra un voltio, pues en principio A por BD daría 200.000 voltios. Como no pueden salir 200.000 voltios, pues lo único que sale es saturación positiva o saturación negativa. Como ya no tengo la fórmula porque no aplica la del Vout esperado de región activa, ya no puedo comparar contra eso. Ahí sí estoy obligado a comparar y decir, estoy en esta región de saturación positiva cuando entonces BD sea mayor que el voltaje de saturación positiva sobre A, ya sea que sea infinito, que sea 200.000, no importa lo que valga. Y cuando BD sea menor que el voltaje de saturación negativa sobre A. Y yo decía, bueno, en ese caso tengo que calcular B más y B menos, ¿no? Y decía, eso es muy difícil. Sí, eso es muy difícil cuando hay realimentación negativa. Pero cuando hay realimentación negativa es muy fácil. Yo diría, estoy en región de saturación positiva cuando BD, ya sé que BD es B más menos B menos, sea mayor que el voltaje de saturación positiva sobre A. Y fíjense que en este circuito finalmente
B más y B menos son como independientes, ¿no? ¿Cuánto vale B más? Ah, pues voltaje de referencia. ¿Cuánto vale B menos? Pues 20. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí ya puedo decir cuándo se va a saturar positivo. Entonces, pues yo diría menos Bin mayor que voltaje de saturación positivo sobre A menos Bref, que finalmente pues será cuando Bin sea inferior al voltaje de referencia menos voltaje de saturación positivo sobre A. Y en ese caso él se satura y me pone un voltaje de saturación positivo a la salida. ¿Sí? Pero fíjense en lo siguiente. Por ejemplo, si voltaje de saturación es 9 voltios y A es infinito, pues eso da 0. Entonces me está diciendo cuando Bin sea inferior al voltaje de referencia. Y es cuando tenía un comparador, cuando decía cuando la pila se descarga por debajo de los 3 voltios, que es el voltaje de referencia, pues entonces la salida se satura positivo y pone la salida del amplificador en 5 voltios y se prende el LED o se prende un relé, ¿no? Supongamos que A no es infinito, pero A es 200.000, pues yo tengo voltaje de saturación positivo, ¿es cuánto? Digamos 9 voltios. Y A es 200.000, pues eso de todos modos está cerca de los milivoltios o microvoltios, ¿no? Entonces prácticamente no suma nada. Entonces de todos modos, pues para efectos prácticos sigo comparando con respecto al voltaje de referencia que yo haya puesto. Por eso es que se comporta como un comparador, ¿no? Y puedo hacer lo mismo para la región de saturación negativa, ¿no? Voy a tener el mismo cálculo que puedo hacer ahí. ¿Listo? Entonces, en últimas, pues aquí para el comparador, en estos casos, pues puede ser más sencillo, pues porque no tengo realimentación negativa y al cálculo de región activa no aplica, pero pues calcular B más y B menos en general, pues es fácil porque se hace por separado, ¿no? Por un lado calculo B más, que no va a depender de B menos, ¿no? Uno se puede inventar ejercicios raros, complicados, donde pues los mezcle, pero pues no tendría sentido cuando yo quiero comparar dos señales explícitamente, ¿listo? Bueno, entonces con eso pues ya ahora sí terminamos el tema de los amplificadores y a partir de la próxima clase pues ya veremos el tema de inductancias y capacitancias. Nos van a aparecer algunas derivadas por ahí y entonces todas nuestras ecuaciones cuando apliquemos las leyes de Kirchhoff y ley de Ohm y demás pues se van a convertir en ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Entonces de aquí en adelante pues empezamos un tema completamente nuevo porque pues ya ahora sí el tema del tiempo y de las derivadas va a ser súper importante. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces, paro ahí la grabación.